en el anterior vídeo fue un poco los intervalos, que no es nada más que la distancia que hay entre dos notas. Y vamos a ver que eso pues nos va a ayudar mucho en el tema de acordes, cómo construir acordes incluso con las escalas, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Entonces voy a poner en la pantalla lo que hemos visto hasta ahora, que en este caso es, pues como veis, aquí la escala de Do. Entonces, recopilando, vimos en este caso que tenemos nuestras 7 notas, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si, y luego se volvía a repetir, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bien, entonces vimos ahí que teníamos 7 notas, pero que en realidad se podía hacer extensible hasta 12. ¿Por qué? Porque entre cada par de notas, excepto dos excepciones, hay 2 semitonos de diferencia. Por tanto, entre la nota Do y la nota Re, al haber 2 semitonos, se puede ir a una tercera nota que está justo entre medias, del Do y del Re. Y para ir hasta allí vimos que teníamos tanto la armadura que básicamente son sostenidos o bemoles, ¿vale? La almohadilla que vimos o la B así un poquito más adornada. Bien, entonces como vemos, teníamos en este caso esta escalerita, ¿vale? Que nos indica pues las notas que en rojo, que son las notas naturales, el Do, el Re, el Mi, el Fa, el Sol, el La, el Si y el Do. Y vemos que entre cada par de notas, entre el Do y el Re, pues tenemos una nota entre medias, ¿vale? Porque para subir de Do a Re tenemos que subir un escalón y luego otro escalón, que son los semitonos, que en este caso son 2, excepto 2 notas que teníamos, el Mi y el Fa. La distancia de Mi a Fa es solo un semitono, de forma natural, y de Si a Do también solo tenemos un semitono. El resto de par de notas pues hay 2 semitonos, y de ahí que salía pues el resto de notas, ¿no? Tanto el Sol sostenido y el La bemol es el mismo sonido, solo que puede recibir esos 2 nombres, dependiendo de si venimos del La, le ponemos un bemol, llegamos aquí, o si venimos del Sol, le ponemos un sostenido y subimos ahí. Pero es el mismo sonido, ¿vale? Igual con el resto de notas. Entonces vamos a hacer un ejercicio, porque claro, si yo digo que las notas empiezan y terminan en el mismo sitio, pero podríamos seguir infinitamente, generalmente empezamos en Do y terminamos en Do, pero podemos empezar en Re. Entonces, como veis aquí vemos que tenemos una serie de pentagramas, todos ellos empezados por la clave de Sol, que os recuerdo que significa que en la segunda línea la nota que va a ir es la nota Sol, y nos permite saber el resto de notas, tanto para arriba como para abajo. Entonces, este ejercicio de aquí es muy sencillo. Vamos a coger las notas, las 7 notas que conocemos, ¿vale? Aunque sabemos que hay hasta 12, y vamos a comenzar en distintos sitios. Nosotros, como empezamos a ver, empezamos en la nota Do y terminamos en la nota Do, ¿vale? Que es el primer pentagrama que tenemos aquí. Empezamos en Do y vamos a terminar en Do, pero podríamos empezar en Re, como por ejemplo tenemos en este pentagrama. Esa es la nota Re, y hace Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do y Re. Pero igual que empezamos en Do o en Re, podríamos empezar en Mi, y hacemos el mismo proceso: Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Y así vamos a hacer con las 7 notas. Una escala va a empezar en Do, otra en Re, otra en Mi, Fa, Sol, La y Si. Entonces, ¿qué es una escala? Básicamente una escala es una sucesión de notas, una serie de notas, ¿vale? Que pueden ser pues, 5, 6, 7, etc. Y lo que caracteriza cada escala es cómo van ordenadas la separación de cada par de notas. Es decir, pues por ejemplo, esta escala de aquí, las 2 primeras notas van a tener 2 semitonos de diferencia. Las siguientes 2 notas van a tener otros 2 semitonos de diferencia. ¿Por qué? Porque entre Do y Re hay 2 semitonos, y entre Re y Mi hay 2 semitonos. Entre Mi y el Fa ya solo hay un semitono, ¿vale? Entonces, entre la tercera y la cuarta va a haber un semitono. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese semitono va a ir cambiando de lugar dependiendo de dónde empiece yo mi escala, ¿vale? Por ejemplo, para que me entendáis, en la escala de Do, aquí el semitono de Mi a Fa está entre la tercera y la cuarta nota. Pero si yo me voy a la escala de Re, el primer semitono está entre Mi y el Fa, que está entre la segunda y la tercera nota. Por tanto, ya ha cambiado de lugar. Y así se va a diferenciar el resto de escalas. Entonces, de todas estas escalas que tenemos, solo nos van a interesar principalmente 2. ¿Por qué?
porque son las que más se utilizan. Tanto la escala mayor, que ahora veremos cuál es, como la escala menor, ¿vale? Entonces, como os digo, aquí tenéis el nombre un poquito, digamos que se les dio el nombre original de cada una de las escalas, ¿vale? Y este ejercicio, ya os digo, es simplemente, vamos a coger una escala de 7 notas y vamos a comenzar en cada una de esas escalas con una nota diferente. La primera vamos a comenzar en Do y vamos a terminar en Do. La segunda vamos a empezar en Re y terminamos en Re. La siguiente empezamos en Mi y terminamos en Mi, y así con el Fa, con el Sol, con el La y con el Si. Entonces, para darle el nombre a la escala, lo que tenemos que saber es que va a tener un nombre y un apellido. Entonces, el nombre le va a dar la nota, o va a ser la nota con la que empiezo y termino la escala. De tal manera que la primera escala, empiezo en Do, termino en Do, pues será la escala de Do. El segundo pentagrama, empiezo en la nota Re y termino en la nota Re. Por tanto, el nombre de la escala va a ser Re. El Mi exactamente igual. El Fa exactamente igual, el Sol, el La, el Si. Es decir, la escala de Sol, la escala de Fa, etcétera, etcétera. Y ahora va a recibir un apellido, que es este apellido, este nombre que veis aquí a la izquierda o al principio de cada pentagrama. Entonces, quiero que en este caso os quedéis principalmente con la primera escala, ¿vale? Y con la penúltima escala. ¿Por qué? Porque esta escala de aquí, la escala jónica, es la que nosotros vamos a llamar escala mayor. Al igual que esta que pone eólico, la vamos a llamar escala menor, ¿vale? Que popularmente se conoce así. Entonces, ¿qué caracteriza a la escala mayor y a la escala menor? Pues lo que caracteriza a la escala mayor y la escala menor, igual que el resto de escalas, es donde está, en este caso, los semitonos colocados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una escala mayor siempre, cualquier escala, imaginaos que queréis hacer Do mayor, Re mayor, Mi mayor, Fa mayor, Sol sostenido mayor, cualquier escala, siempre va a tener esta configuración, ¿vale? De tal manera que una escala mayor siempre, de la primera a la segunda nota, tiene que haber 2 semitonos, obligatoriamente. De la segunda a la tercera, tiene que haber 2 semitonos, obligatoriamente. Entre la tercera y la cuarta, tiene que haber un semitono, obligatoriamente. Entre la cuarta y la quinta, 2 semitonos. Quinta y sexta, 2 semitonos. Sexta y séptima, 2 semitonos. Y entre la séptima y octava, un semitono. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, esta configuración es 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Punto. Y esa va a ser la configuración de la escala mayor. Luego yo voy a poder hacer la escala mayor de la nota que me dé la gana. Aquí está empezando, pero podría hacer la escala de Re mayor. Y lo único que tiene que cumplir es, primero, que empiece en Re y termine en Re, y segundo, que respete esa configuración que hemos visto de cada distancia entre cada par de notas. Es decir, que sea 2 semitonos, 1, 2, 2, 2 y 1. Ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que en este caso, pues a veces nos vamos a ayudar de sostenidos o de bemoles para cuadrar y que si queremos hacer una escala mayor y queremos que obligatoriamente tenga esa configuración de 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, nos vamos a ayudar de sostenidos y de bemoles para subir o bajar notas según nos interese y que quede finalmente esa estructura que estamos buscando, ¿vale? De escala o modo mayor. E igualmente que hemos hecho con el modo mayor, lo podemos hacer con el modo menor. El modo menor sale de comenzar la escala por la nota La y terminar la escala en la nota La. Entonces vamos a ver qué configuración tiene cualquier escala menor, independientemente de la nota en la que empiece. Pues es, de La a Si tenemos 2 semitonos, de Si a Do tenemos un semitono, por tanto, como decía, entre la primera y la segunda nota hay 2 semitonos, entre la segunda y la tercera un semitono, entre la tercera y la cuarta 2 semitonos, de la cuarta y la quinta 2 semitonos, entre la quinta y la sexta un semitono, sexta, séptima 2 semitonos y desde la séptima a la octava 2 semitonos. Entonces la configuración de una escala menor es 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Entonces, cualquier escala menor sí o sí tiene que respetar eso.
Luego puede empezar en la bemol, sol sostenido, re, mi, fa, cualquier nota. De ahí viene la escala de la menor, mi menor, fa mayor, cualquiera, fa sostenido menor, cualquiera, ¿vale? Entonces, así es como funciona el tema de la escala. Una escala, para resumir un poquito el vídeo, es una serie de notas, que pueden ser 5, 6, 7 notas, que tienen una estructura prefijada. Y, por ejemplo, si queremos la escala mayor, pues sí o sí tiene que respetar la estructura de la escala mayor. Es decir, que entre la primera y la segunda tenga 2 semitonos, entre la segunda y la tercera nota 2 semitonos, 1, 2, 2, 2, 1. Punto. Eso es lo que tiene que cumplir para que sea una escala mayor o no lo sea. Simplemente. Entonces, igual que hemos visto la escala mayor y la escala menor, pues tenemos el resto de configuraciones. Pues esta escala tiene su configuración, que se llama dórica, y es la que sale de contar los semitonos que hay entre cada par de notas, empezando en re y terminando en re. Digamos que esto de aquí es como el molde, ¿vale? Este es el molde que nos da la configuración de cada una de las escalas. Y luego, si yo esa configuración la llevo a otra escala, re sostenido mayor, pues empiezo en re sostenido, termino en re sostenido, y cada par de notas entre medias tiene que respetar sí o sí la configuración que sale de aquí. Punto. No hay más, ¿vale? Esa es toda la complicación que tiene, que como veis tampoco es tanto. Es simplemente saber el orden de las notas y saber que cuando empiezo en do y termino en do, me sale la estructura de una escala mayor. Y cuando empiezo en la y termino en la, me sale la configuración de la escala menor. Eso lo apunto en un papel o lo que sea, apunto los semitonos que hay entre cada par de notas, y eso luego ya lo puedo yo extrapolar a cualquier escala mayor o menor que quiero que empiece en fa, quiero que empiece en mi bemol, quiero que empiece en do sostenido. Pues simplemente ponéis la escala y vais ayudando de sostenidos o bemoles y vais subiendo o bajando semitonos para que, con el objetivo de que finalmente cuadre, ya sea una escala mayor, que tenga la configuración de la escala mayor, o que sea una escala menor y tenga su configuración. Simplemente, ¿vale? Entonces, esto es lo que quería ver en este vídeo para que luego veáis pues, de dónde salen los acordes, acordes mayores, acordes menores y todo eso, ¿vale? Entonces, como veis, era fundamental ver el tema de intervalos, que vemos que pues le da el nombre mayor, menor, justo, disminuido, etcétera. Ahora hemos visto el tema de las escalas, de dónde sale la escala mayor y de dónde sale la escala menor, que son las más, digamos, las más comunes, aunque hay más y veremos más. Pero bueno, estamos en el curso de principiante, entonces vamos a empezar por las más comunes, las que más abarcan, y luego vamos a ir añadiendo cositas, pues el tema de acordes, y vamos a ver un poco cómo se configura, ¿vale? Entonces, como veis aquí, pues ya sabéis, de hecho ya vais sabiendo bastantes cositas, ¿vale? Acerca de las notas, un poquito de las escalas y cómo funcionan, y con eso lo que quiero que os quedéis es eso, que existe la escala mayor, existe la escala menor, y que su configuración simplemente es escala mayor, empiezo en do y termino en do, y escala menor, empiezo en la y termino en la. Con eso ya puedo hacer cualquier escala mayor o menor que yo quiera hacer, cualquiera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenéis la guitarra, también hay una cosa que pues tenéis que tener en cuenta, es pues tienen diferentes sonidos, dependiendo de donde yo empiece. Entonces, una escala mayor, como podría ser la de do mayor, pues sería, empiezo en do, que sería la quinta cuerda, y hago do, el re, el mi, fa, sol, la, si y do. Y lo podría hacer hacia atrás. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Vale? Entonces eso sería la configuración de una escala mayor. La escala menor pues sería, empiezo en la y voy hasta el la. Entonces la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Y hacia atrás la, sol, fa, mi, re, do, si, la. ¿Vale? Entonces, con esto lo que os quiero decir es que pues escala mayor va a tener un sonido asociado, escala menor otro sonido, y bueno, cada una tiene sus peculiaridades. ¿Y por qué cambia? Pues cambia porque, como veis, donde estén esos semitonos, que solo hay uno entre ellos, pues va a cambiar de lugar. Como vimos, en la escala mayor estaba entre tercera y cuarta nota, y en la escala menor entre la segunda y la tercera.
pues eso de sonido cambia, ¿vale? Simplemente. Así que nada, acabamos aquí. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, me podéis escribir. Y pues nada, seguid dándole caña a la guitarra y nos veremos en el siguiente vídeo.